Hoy empezaremos un nuevo tema y es el siguiente. ¿Deben los justos de las naciones guardar la dieta bíblica? ¿Deben los justos de las naciones guardar la dieta bíblica? Ahora, como es sabido, esta dieta bíblica es para los hijos de Israel, o sea, para el pueblo de Israel, el pueblo de pacto. Pero aquellos que se acercan al Dios de Israel, ¿debieran también guardar la dieta bíblica? Aquellos que lo hacen en los méritos de Yeshua, como el Mashiach, ¿debieran guardar la dieta bíblica? Son unos apartes que vamos a estar tocando en esta serie de este tema acerca de las comidas que están señaladas allí en la Torah. También estas charlas pretenden restaurar, obviamente, la intención original de Yeshua HaMashiach y de los emisarios en lo que respecta a el castrum o la dieta bíblica, ¿no?, para las comunidades emergentes, y rectificar los textos mal traducidos o interpretados mediante una traducción que no se ajusta a la realidad y a las circunstancias originales. Entonces, el contenido de toda esta charla va a tener lo siguiente: primero, una reseña escritural; segundo, nuestra tradición; tercero, la posición de Yeshua con respecto al castrum o a la dieta bíblica; cuarto punto, el primer concilio de los emisarios; quinto, la posición del Rab Shaul o el apóstol Pablo al respecto; sexto, los textos mal interpretados o traducidos; séptimo, lo que los sabios nos enseñan acerca de lo que es la dieta bíblica; y por último, conclusión. Entonces vamos a estar desarrollando ese tema en la charla de hoy. Entonces, como reseña escritural, podemos ver a simple vista que la Torah nos enseña que hay alimentos limpios, que hay animales limpios y animales no limpios, ¿sí? Esto señala el tipo de comportamiento y alimentación de los mismos animales, y esto data desde antes del Mabul, o sea, desde antes del diluvio. Ustedes lo pueden allí corroborar en Bereshit o Génesis capítulo 7, verso 2 al 3 y 8 al 9. Dice así: de todo animal limpio tomarás de 7 en 7, macho y su hembra; mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para guardar viva las simientes sobre la faz de toda la tierra. Y dice el capítulo 7, verso 8 y 9: de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noah en el arca, macho y hembra, como mandó Elohim a Noah o Noé. Ahora, más tarde, en la entrega de la Torah, el Eterno señala a los hijos de Israel los animales que se deben comer en la tierra. Y en Vayikra capítulo 11, verso 1 y 2 dice: y el Eterno hablaba a Moshe y a Aarón diciéndoles: habla a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. Entonces ahí vemos claramente que esto, antes de la entrega de la Torah, ya se podían distinguir o los animales que eran limpios, los animales que no eran limpios, ¿sí?, según su forma de vida, según su comida, según su comportamiento y todo lo demás. Por lo tanto, entonces debemos entender que de aquí, desde el momento de la entrega de la Torah, parten las leyes dietéticas que el Eterno establece para Israel, ¿sí? Y lo añado aquí: para los justos entre las naciones. Ahora, ¿por qué los justos de las naciones? Porque si miramos la carta, ¿verdad?, que envía el Rab Shaul o el apóstol Pablo a lo de Italia, o a la carta a los romanos, capítulo 11, verso 17, dice: nos habla que los gentiles son los que se injertan al olivo natural, que es Israel, y son participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, o sea, del conocimiento y de la revelación divina. Dice así Romanos 11, 17: y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, entonces todos aquellos que se acercan al Dios de Israel por los méritos de Yeshua están llamados a formar parte con Israel y de aprender de él, porque dice la escritura en Efesios 2:14: de ambos pueblos hizo uno. Entonces, si usted es un justo de las naciones, estás llamado, ¿verdad?, a guardar la dieta bíblica, ¿sí? Porque eres tú el que tienes que injertarte, ¿a quién? Al olivo
natural que es Israel. Punto 2. Nuestra tradición. Por todas las generaciones el pueblo de Israel, como observante de la Torá, ha guardado las leyes dietéticas que el Eterno ha diseñado para nuestro pueblo, estableciendo una legislación a la gastronomía propia hebrea, que compete desde la producción, industrialización, distribución, hasta los procesos de elaboración de las comidas y la ingesta de las mismas, de tal manera que sea garantizado como kosher, apto para el consumo humano. Significa aquí más o menos la palabra kosher, ¿no? Según las leyes judías. La palabra kosher se designa aquello que es adecuado y cumple con los niveles de exigencia. Esta palabra se puede emplear también para los tefilín, las mezuzot, los rollos de Torah o incluso un testigo, pero el uso más común en cuanto se refiere, ¿verdad?, es a las comidas, y esto es lo que nos interesa en este tema que estamos tratando. 3. Vamos a ver la posición de Yeshua respecto a la dieta bíblica. Partimos del hecho que Yeshua en su primera aparición dio fe de que no venía a abolir, cambiar o mucho menos anular la Torah. Eso lo vemos allí en Matilyahu o Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yot, ni un adorno de una letra sagrada pasará de la Torá, hasta que todo lo dicho en ella haya sido enseñado y alcanzado su intención original, ¿no? Muy bien, entonces, por lo tanto, Yeshua como Mashiach, como el Mashiach judío, jamás faltó a la observancia de las leyes dietéticas establecidas por el Eterno para su pueblo, sino que le dio fiel cumplimiento. Algunas doctrinas hablan de que como Yeshua cumplió con toda la ley mosaica, ¿verdad?, con todo lo que tiene que ver con Torah, entonces ya no hay que observarla o cumplirla. Esto es pura teología barata. Y lo opuesto es lo cierto, porque ejemplo nos dejó él para que sigamos sus pisadas. Él mismo dijo que el discípulo sería como su Señor, entonces tenemos que hacer lo que él hizo. Vamos a ir al cuarto punto, que es el concilio, ¿verdad?, de los emisarios o los shaliachim, ¿verdad?, de los apóstoles. Habían unos conflictos con los gentiles que se convertían por los méritos de Yeshua al el Dios de Israel, puesto que por lo general eran personas incircuncisas e idólatras y que comían de todo. Los judíos de la época de Yeshua y sus emisarios no se juntaban con ellos, precisamente por su condición. Pero una vez alcanzados por los méritos de Yeshua, nos dice la historia que pareció bien al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, poner orden y establecer algunos requisitos iniciales para que los gentiles convertidos tuvieran comunión con los judíos en las sinagogas de la época. Y vamos a remitirnos al pasaje. Hechos 15, 20 al 21 dice, sino que les escribamos que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de estrangulado y de sangre. Porque Moshe desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Y dice el 15:28 hasta el 31, pues ha parecido bien al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos y de sangre, y de estrangulado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien hacéis, pasadlo bien. Así que cuando ellos fueron despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la multitud entregaron la carta, la cual habiendo leído se gozaron por la consolación. Entonces vean hasta qué punto, ¿verdad?, llegaron los emisarios allí en ese primer concilio y cómo el Ruach HaKodesh les guió, ¿verdad?, para que esas comunidades emergentes, gentiles, que en los méritos de Yeshua se iban injertando al pueblo de Israel, pudieran también gozar de comunión con nuestro pueblo. Entonces, para los gentiles convertidos al Elohim de Israel, para que ellos pudieran tener comunión con los judíos, ¿verdad?, también creyentes en Yeshua, y pudieran participar de las reuniones en la sinagoga los días de Shabbat, entonces le pareció bien, noten, al Ruach HaKodesh dar esas instrucciones: no comer animales estrangulados ni sangre, cosa que está contemplado en la Torah, ni animales sacrificados a los ídolos. Por lo tanto, deja entrever esta orden que los conversos de las naciones deberían tener algo de pureza inicial y, obedeciendo estas directrices dadas por el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, empezar a guardar las leyes dietéticas contempladas en la Torah a medida que las comprendieran, porque estas personas, reuniéndose los días de Shabbat y escuchando la Torah de Moshe, se familiarizarían con ellas.
En Hechos 15:21 dice, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Entonces tenemos otro caso que nos muestra la Torá en cuanto a los conversos o justos entre las naciones, y es el caso de Yitro, el suegro de Moshe, cuando vino con su hija y nietos a buscar a Moshe después de haber sacado al pueblo de Egipto. Nos dice la escritura que Yitro ofreció sacrificios al Eterno porque creyó y se convirtió e hizo una comida para que Moshe y Aarón con los ancianos de Israel se sentaran con él a comer. Sí, entonces eso está documentado allí en Éxodo 18:5 hasta el 12. Sí, entonces ustedes leen el pasaje allí, el pasaje dice así: y vino Yitro, suegro de Moshe, con los hijos y su esposa, y la esposa, de Moshe, al desierto donde éste estaba acampado junto al monte de el Eterno. Y dijo Moshe, tu suegro Yitro, yo, tu suegro Yitro, vengo a ti con tu esposa y sus 2 hijos con ella. Y Moshe salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moshe contó a su suegro todas las cosas que el Eterno había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todos los trabajos que había pasado en el camino, y cómo los había librado el Eterno. Y se alegró Yitro de todo el bien que el Eterno había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Yitro dijo, bendito sea el Eterno que os libró de mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Eterno es más grande que todos los dioses, pues aún en los que se ensoberbecieron, él fue sobre ellos. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para el Eterno, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moshe delante de el Eterno. Entonces, esto nos deja entrever que judíos y justos entre las naciones o conversos nos podemos sentar a comer en una misma mesa, y que los conversos deben conocer los alimentos permitidos y prohibidos. Esto lo deducimos de los sacrificios que ofreció Yitro a el Eterno, que obviamente debieron de ser animales limpios. Quinto punto, la posición del Rab Shaul o el apóstol Pablo. Como enviado a los gentiles, estableció ciertas regulaciones para el trato y compañerismo en cuanto a los alimentos se refiere con los hermanos con los hermanos de este contexto. Algunos ya tenían el conocimiento de la dieta establecida en la Torá, y otros apenas estaban aprendiendo, y otros no habían adquirido ese conocimiento. En las comunidades de Italia me parece que algunos juzgaban y condenaban a los hermanos débiles en el conocimiento de estas leyes, y se veía el peligro que podía ocasionar esta actitud de los más fuertes, al punto que Rab Shaul dice que se podrían perder. La posición del Rab es la de ser flexibles, y a medida que se va adquiriendo el conocimiento, vivir en la práctica de lo aprendido. Esto requería de un trato cordial a aquellos débiles en el conocimiento o los que apenas iniciaban en el camino. Dice ahí Romanos 14:1, o la carta a los de Italia, capítulo 14, verso 1 hasta el 3 y el 13 hasta el 23. Dice así: por tanto, recibir al débil en la fe, o sea, al falto de conocimiento. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Por lo tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, antes bien juzgad esto, que nadie ponga tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Adón Yeshua HaMashiach, que nada es inmundo en sí mismo, mas para aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, para él es inmunda. Mas si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por el cual Mashiach murió. No sea pues difamado vuestro bien, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Ruach HaKodesh. No destruyas, dice 14:20 hasta el 23. No destruyas la obra de Elohim por causa de la comida. Todas las cosas de verdad son limpias, mas malo es al hombre hacer tropezar con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Tienes tu fe, o sea, conocimiento, tenla para contigo delante del Eterno. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena
porque come sin fe, o sea, sin el conocimiento. Y todo lo que no es de fe, o sea, de conocimiento, es pecado. Entonces, lo tenemos allí, ¿verdad? Esto es lo que él manda a esa comunidad emergente allí en Italia. Y pues obviamente habían personas que estaban empezando el camino y había otros que ya conocían, y entonces empezaban a juzgar a aquellos que estaban comiendo de pronto cosas impuras o inmundas. Pero nosotros entendemos que esto es un proceso que a la medida que se va conociendo las cosas hay que vivir de acuerdo a ese conocimiento. Hay una nota del Código Real acerca de esta parte. Dice: el judaísmo había enseñado que estaba prohibido ofrecer un vaso de vino a un nazareo o un pedazo de carne tomada de un animal vivo a un Bnei Noah, ¿sí? O gentil, porque tal acto es una violación del mandamiento de no poner tropiezo al ciego en el camino, que está allí, te contemplaba en la Torá en Levítico 19:14. Y tanto el primero como el segundo tenían esas prohibiciones, ¿sí? Un rabino de cuya academia Pablo fue graduado decía: ninguna persona debe ser alimentada con aquello que él considera prohibido. Cosas que son para algunos permitidas, más para otros prohibidas. No debes tratarlas como permitidas para anular las consideradas prohibidas. ¿Quién es el autor? Rabí Gamaliel. Eso está allí en el Tratado de Talmud, Nedarim 81. Evidentemente, Rav Shaul está aplicando este principio del judaísmo a la comunidad formada ahora por los creyentes de origen gentil, ¿sí? Entonces, no hay que poner tropiezo en eso, simplemente hay que dar el conocimiento para que la persona asimile, comprenda, y entonces ella misma decida dejar, ¿verdad?, lo que es impuro o inmundo y empiece a comer lo que es limpio, puro, que es la dieta bíblica. Veamos otras advertencias que hace Rav Shaul y que en estos últimos tiempos son evidentes. Dice allí en 1 Timoteo 4:3: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad, porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Entonces, miren ustedes cuántas religiones hoy día están prohibiendo la dieta bíblica. Dicen que eso ya pasó de moda, que eso no es para el creyente, ¿sí?, en el Dios de Israel, que eso era únicamente para Israel. Mira cuántos están prohibiendo la dieta bíblica, el comer sano, el comer de una forma limpia, de una forma santa, ¿sí?, lo que el Padre ha señalado. Y muchos están allí cayendo, ¿verdad?, prohibiéndole a la gente eso y permitiéndole a ellos comer de todo. Entonces, vea que Yeshua no vino a abrogar nada. Él vino a cumplir y a enseñar, ¿verdad?, su fiel cumplimiento para que sigamos sus pisadas. Hay una nota también del Código Real, dice: la palabra de Elohim es lo que nos informa qué alimentos son los que Él ha creado y ha señalado como permitidos. Por tanto, nada de lo que Elohim ha creado para nuestra alimentación es de desecharse, pero debemos participar de ello con la oración, es decir, con acción de gracias antes y después. Al dar gracias antes por los alimentos, reconocemos la presencia del Eterno en la creación de esos alimentos, porque son alimentos señalados. Y sus nutrientes son activados para que nos hagan bien. Los que prohíben comer los alimentos que Él ha creado para nuestra dieta, o los que incluyen alimentos que la palabra de Dios ha prohibido, están ambos descalificados. Por lo tanto, será responsabilidad de los creyentes de origen gentil recibir las instrucciones sobre estas ordenanzas divinas para que no sean contaminados ni tampoco estrechados por los legalistas. ¿Sí? Entonces, por eso allí dice, y es muy clara la escritura, en 1 Timoteo 4:5 dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea que el alimento debe estar conforme aquí a la palabra de Dios, ¿sí?, a la palabra de Dios. Muy bien. En la próxima entrega voy a estar tratando con ustedes los textos mal interpretados o traducidos, ¿sí? Esa es una parte que vamos a dejar para la próxima charla, ¿sí? Vamos a ver esos textos, vamos a ver lo que los sabios nos enseñan, ¿sí?, los consejos acerca de por qué la dieta bíblica y para qué sirve, y todo esto es muy interesante, ¿sí? Esto es importante que lo escuchemos, que lo aprendamos, y también vamos a concluir con este tema. Entonces, nos veremos y nos contactaremos a través de este medio en la próxima charla.